Ecología y medio ambiente. La ecología estudia la relación de los seres vivos entre sí y su entorno. El medio ambiente es el conjunto de valores naturales que afecta a un ser vivo, determinando así las circunstancias de su vida y de sus generaciones venideras. La naciente conciencia ecológica está siendo ahogada por la ola de campañas de propaganda que tiende a culpabilizar a los individuos como medio de exonerar al imperialismo de sus responsabilidades. Se minimiza así la verdadera importancia del impacto del libre comercio sobre el medio ambiente de los países pobres, a pesar de que países enteros se destruyen como resultado de la explotación indiscriminada de sus recursos por parte de las transnacionales. Peor aún, este fenómeno se está agravando como resultado de las reglas que los estados pobres han tenido que aceptar bajo la presión de la Organización Mundial del Comercio. Al mismo tiempo, se guarda silencio sobre las consecuencias que tienen para el medio ambiente las guerras desatadas en lejanas regiones del mundo. La Organización Mundial de la Salud prohíbe desde su creación la divulgación de información sobre las consecuencias sanitarias de la contaminación atmosférica provocada por las armas nucleares. Las potencias mundiales concentran hoy la atención internacional en el calentamiento climático, fenómeno que atribuyen única y exclusivamente a la actividad humana, y manipulan los temores milenaristas para imponer normas económicas cada vez más desiguales que frenan el desarrollo de las potencias emergentes. La de las 3 Rs. La regla de las 3 Rs, también conocida como las 3 Rs de la ecología o simplemente 3R, es una propuesta sobre hábitos de consumo, popularizada por la organización ecologista Greenpeace, que pretende desarrollar hábitos generales como el consumo responsable. Este concepto hace referencia a las estrategias para el manejo de residuos que buscan ser más sustentables con el medio ambiente y específicamente dar prioridad a la reducción en volumen de residuos generados. Esta regla consiste en reducir, disminuyendo el impacto en el medio ambiente. La reducción puede realizarse en dos niveles: reducción del consumo de bienes o de energía. Su objetivo es reducir o eliminar la cantidad de materiales destinados a un uso único, adaptar los aparatos en función de sus necesidades y reducir pérdidas energéticas o recursos. Reutilizar un objeto para darle una segunda utilidad. Los dos materiales o bienes pueden tener más de una vida útil, bien sea reparándolos para un mismo uso o con imaginación para un uso diferente. Reciclar. Esta es una de las Rs más populares debido a que el sistema de consumo actual ha preferido usar envases de materiales reciclables pero no biodegradables. De esta forma se necesita el empleo del personal y de energía del proceso. Reciclar es importante para la humanidad. Consumo y consumidor responsable. Por consumo responsable entendemos la elección de los productos y servicios no atendiendo solo a su cantidad y precio, sino también a su impacto ambiental y social y a la conducta de las empresas que los elaboran. Un consumidor responsable realiza sus compras de manera consciente. Se pregunta qué compra, por qué lo compra y dónde lo compra, teniendo en cuenta criterios éticos y ecológicos de producción. El consumidor responsable busca la opción de consumo con menor impacto negativo sobre el medio ambiente y con mejor efecto positivo en la sociedad. Cambiar nuestra forma de consumir implica modificar decisiones simples vinculadas a qué comemos, qué compramos o cómo invertimos nuestro dinero. Esas mínimas decisiones, sumadas a las de millones de personas, influirán en la forma de hacer negocios, producir alimentos o respetar los derechos humanos. A nosotros nos toca decidir si nuestro consumo y nuestro dinero apoyan las formas de producción social y ambientalmente responsables, o si apoyamos a quienes contaminan, explotan y abusan de su poder económico. Cuando las compras de productos de comercio justo o alimentos de cultivo ecológico, cuando utilizas el transporte público o la bicicleta, cuando usas bombillas de bajo consumo, cuando apostás por empresas responsables o decidís invertir tu dinero en la banca ética, estás actuando como un consumidor responsable y por ende como un ciudadano responsable. Cadena de reciclado de vidrio.
Para que se reciclen todos los envases de vidrio puestos en el mercado, deben completarse un circuito compuesto por 7 etapas. Es lo que llamamos la cadena de reciclado de vidrio, que comienza y finaliza en un mismo punto, el depósito de los tarros, los frascos y las botellas por parte del consumidor responsable en los contenedores verdes de vidrio instalados en las calles. Consumidor. Los ciudadanos argentinos consumimos millones de productos cuyos envases, por lo general, tiramos a la basura con el resto de los desechos. Consumidor responsable. El consumidor responsable es la pieza clave en la cadena de reciclado de vidrio. Sin su colaboración, separando el origen y depositando los residuos de envases de vidrio en los contenedores verdes correspondientes, jamás podría completarse esta cadena. Recogida. Cuando los residuos de envase de vidrio se recogen selectivamente, se transportan a la planta de tratamiento y acaban reciclándose al 100%. Todo el vidrio es aprovechable, sin perder ninguna de sus cualidades. Planta de tratamiento. En la planta de tratamiento, los residuos de envase de vidrio se limpian de todo aquello que haya podido ser introducido en el contenedor verde de vidrio y que no sea propiamente vidrio. A continuación, el vidrio es triturado hasta convertirse en calcín, vidrio seleccionado, limpio y molido. Fábrica de envases. El calcín permite fabricar envases de vidrio exactamente iguales que los originales, pero el vidrio reciclado exige una menor temperatura de fusión que las materias primas originales como la arena, sosa y la caliza. Con ello, en el proceso de fabricación de nuevos envases se consume menos energía. Envasador. Las empresas que los envasan o embotellan parte o la totalidad de los productos de vidrio son las que financian el sistema de recogida selectiva de los residuos de envase de vidrio. El comercio. Los establecimientos de venta público. El comerciante pone a disposición en los consumidores los productos envasados de vidrio. Identificación de residuos sólidos según su origen. Consiste en el descarte diferenciado de todos aquellos residuos que pueden ser reciclados. Estos residuos son recolectados para su posterior utilización, reduciendo la cantidad de desechos que se deriva a los rellenos sanitarios, creando nuevas fuentes de trabajo y volviendo al sistema de producción para ser utilizados como materia prima. Su composición. Los residuos de los alimentos constituyen el 33% de la basura que producimos. Cuando no están mezclados con otros residuos, se pueden transformar en abonos de gran utilidad para la agricultura. Este tipo de abono sirve para mantener la fertilidad de la tierra. Hay distintos tipos de abonos orgánicos, compuestos, verdes y de superficie. Pero también hay otros tipos de materiales que conforman la basura, como el plástico, que conforma un 13% del contenido de una bolsa de basura. Son en su mayoría envases de un solo uso y todo tipo de envoltorios y embalajes. Hay que recordar que los plásticos se fabrican a partir del petróleo. Por ello, al consumir plásticos, además de colaborar al agotamiento del recurso no renovable, se potencia la enorme contaminación que origina la obtención y el transporte del petróleo y su transformación en plástico. Las latas son muy contaminantes y solo una pequeña parte se recicla. Casi siempre cuesta más que la bebida que contienen. El aluminio se elabora a partir de la bauxita, un recurso no renovable que se extrae principalmente de la selva amazónica. Los vidrios, su dureza y estabilidad favorecen la conservación de los líquidos o sólidos. No necesita aditivos, por lo que no altera las sustancias que envasa. Es resistente a la corrosión y a la oxidación, muy impermeable a los gases. El problema de este material radica en que se han generalizado los envases de vidrio no retornables, a pesar de que los recipientes de vidrio se podrían utilizar hasta 40 o 50 veces si antes no se rompen. Los envases de vidrio se pueden reciclar al 100%. Por otra parte, las pilas presentan un elevado potencial contaminante, debido sobre todo al mercurio y otros metales pesados que contienen. Una sola de estas pilas puede contaminar hasta 600.000 litros de agua. Las pilas convencionales, si bien no son tan dañinas, tampoco resultan inocuas para el medio ambiente.
Son innumerables los objetos de consumo cotidiano envueltos en papel o cartón, por lo que estos materiales representan el 24,10% del peso y un tercio del volumen de nuestra bolsa de basura. Aunque se reciclan en buena parte y fácilmente, la demanda de papel y cartón obliga a fabricar más pasta de celulosa, lo que provoca una tala indiscriminada de millones de árboles. De todas formas, no todo el papel puede ser reciclado. El plastificado, adhesivo, encerado o el de fax no son aptos para su posterior reciclaje. Los bricks son envases normalmente rectangulares, fabricados con finas capas de celulosa, aluminio y plástico. Se utiliza para envasar jugos, vinos, salsas, productos lácteos y otros líquidos, ya que conservan bien los alimentos. Su peso y forma facilitan el almacenaje y transporte. Para elaborarlos se requieren materias primas no renovables y consumidoras de energía, el aluminio y el petróleo. Por la dificultad de separar el plástico y el aluminio, no se pueden reciclar para producir unos nuevos. Según su peligrosidad, se consideran materiales peligrosos a los elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezcla de ellos que independientemente de su estado físico representen un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicas infecciosas. Manejo de residuos peligrosos. Los primeros procesos parten de los generadores de residuos peligrosos. Estos deben clasificar en forma primaria sus residuos para efectos de transporte y suministrar una hoja de datos de seguridad. Los receptores deben verificar que la carga puede ser clasificada o no como peligrosa. Si no es peligrosa, el tratamiento consiste en un vertido directo al contenedor señalado para tal efecto. El vertido en el contenedor de residuos no peligrosos debe estar plenamente respaldado ante la auditoría de cualquier autoridad de salud y ambiente. Si la clasificación de estos residuos peligrosos, entonces se procede a hacer la segregación por su tipo de peligrosidad y almacenamiento temporal para su posterior operación unitaria de inertización.